Hola a todas las personas que escucharán este relato y a Lectura Creepypasta por permitirme colaborar en su canal. El desierto me consumía. El sol, un horno incandescente, abrasaba mi piel. La sed era una tortura constante, como una lengua áspera que raspaba mi garganta seca. Mis pies, ampollados y sangrantes, se hundían en la arena ardiente. Llevaba días caminando sin rumbo fijo, guiado solo por la estrella polar, una falsa amiga que a menudo se escondía tras densas nubes. Había dejado atrás todo lo que conocía, mi pueblo, mi familia, mi vida. La promesa de un futuro mejor en Estados Unidos me había empujado a esta odisea, pero ahora, solo y perdido en medio de la nada, empezaba a cuestionar si había sido una buena decisión. Los recuerdos me atormentaban. La despedida de mi madre, sus lágrimas silenciosas, la promesa de volver a verla. Mi padre, con la mirada perdida en el horizonte, asintiendo con resignación. Mis hermanos pequeños, aferrados a mis piernas, suplicándome que no los abandonara. La noche trajo consigo un frío gélido que contrastaba con el calor abrasador del día. Me acurruqué bajo una manta raída, tratando de encontrar algo de calor en la oscuridad. Los coyotes aullaban en la lejanía, sus gritos desgarradores resonando en mi cabeza. Me imaginaba rodeado de ellos, hambrientos y sedientos, esperando el momento oportuno para atacar. De repente, un ruido me sobresaltó. Me incorporé de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, vi un par de ojos brillantes que me observaban desde las sombras. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Era un hombre, delgado y desaliñado, con una mirada salvaje. Sin mediar palabra, se acercó a mí. Me arrebató la poca agua que me quedaba y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí inmóvil, sintiendo cómo la desesperación me consumía. Al amanecer continué mi camino, más débil y desorientado que nunca. El sol, en lugar de darme vida, parecía alimentar mi agonía. Mis pies, hinchados y doloridos, apenas me sostenían. De pronto vi algo que me hizo detenerme en seco, un muro de metal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era la frontera, la línea que separaba la esperanza de la desesperación. Intenté escalarlo, pero mis fuerzas me fallaron. Caí al suelo, exhausto y derrotado. La muerte me parecía cada vez más cercana. En ese momento escuché un ruido. Eran pasos que se acercaban. Alcé la cabeza y vi a un grupo de hombres armados que se dirigían hacia mí. Me arrastré hacia atrás tratando de esconderme, pero fue inútil. Me detuvieron y me llevaron a un lugar oscuro y húmedo. Allí me encerraron junto a otras personas, todas con la misma mirada de miedo y desesperación que la mía. No sé cuánto tiempo estuve allí. Los días se convirtieron en noches y las noches en días. La comida era escasa y el agua un lujo. La enfermedad se propagó rápidamente por el grupo, llevándose a muchos de nosotros. Una noche, mientras dormía, oí un ruido. Alguien estaba abriendo la puerta. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y salí corriendo. Corrí sin mirar atrás, impulsado por el instinto de supervivencia. Corrí durante horas sin rumbo fijo hasta que mis fuerzas me abandonaron. Caí al suelo, exhausto y herido. Al abrir los ojos me encontré en un hospital. A mi lado, una enfermera me sonreía. Me había salvado, había sobrevivido. ¿Pero a qué precio? Había perdido todo lo que tenía y lo que era. Y aunque estaba a salvo, la pesadilla aún me perseguía. Nunca olvidaré el desierto, el muro, la desesperación, y nunca olvidaré la promesa que hice a mi familia, volver a verlos. Ya en el hospital, me parecía un lugar extraño, un microcosmos de la humanidad en su forma más vulnerable. A mi alrededor, personas de todas partes del mundo yacían en camas, sus cuerpos marcados por la enfermedad, el trauma y la desesperanza. Yo era solo uno más en esa multitud, un número más en un sistema que a menudo parecía abrumado. Los días se fundían en uno solo. Las visitas de médicos y enfermeras eran breves y rutinarias. A veces me sentía como un conejillo de indias, sometido a pruebas y tratamientos que no comprendía del todo. Pero a pesar de todo, estaba vivo. Había sobrevivido al desierto, al muro, a los hombres armados, y ahora estaba en un lugar seguro. Sin embargo, la seguridad física no era suficiente para sanar mis heridas. Las pesadillas me atormentaban cada noche, reviviendo los horrores que había vivido. Veía los ojos brillantes de aquel hombre en el desierto, sentía el frío metal del muro contra mi piel, escuchaba los gritos de mis compañeros de cautiverio. Los psicólogos del hospital trataron de ayudarme a superar el trauma, pero sus palabras se perdían en el eco de mis propios pensamientos. Me sentía solo, aislado, como si estuviera atrapado en una burbuja de cristal. Con el paso del tiempo, comencé a reconstruir mi vida.
Aprendí inglés, conseguí un trabajo y alquilé un pequeño apartamento, pero el fantasma del pasado siempre estaba presente. A veces, al despertarme en medio de la noche, sentía el corazón latiéndome con fuerza, como si estuviera a punto de ser descubierto. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre que me recordó mucho a uno de los guardias que me había torturado. Mi cuerpo se tensó y empecé a sudar. Corrí hasta que me aseguré de que estaba a salvo. A partir de ese momento, la paranoia se apoderó de mí. Veía enemigos en todas partes. Me costaba confiar en la gente y me sentía constantemente amenazado. Fue en un grupo de apoyo para inmigrantes donde finalmente empecé a sentirme menos solo. Compartir mis experiencias con otras personas que habían pasado por lo mismo me ayudó a darme cuenta de que no estaba solo. Con el tiempo empecé a perdonarme por lo que había pasado. Me di cuenta de que no había sido mi culpa, que había sido una víctima de las circunstancias. Y aunque nunca podría olvidar lo que había vivido, podía elegir cómo dejar que eso me afectara. Hoy en día sigo trabajando para construir una nueva vida. Sé que el camino será largo y difícil, pero estoy decidido a superarlo. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerán por completo, llevo conmigo la esperanza de un futuro mejor. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar mi relato.